Punto de Encuentro dedica hoy su segundo tramo al debate político, con invitados ya veteranos en nuestro plató que representan a grupos del Parlamento de La Rioja. Buenas noches, Sara Orradre, del Partido Socialista, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Jesús Ángel Garrido, buenas noches, Grupo Parlamentario Popular, portavoz. Muy buenas noches a ti y a todos los espectadores de la 7 Televisión. Y felicidades. Pues muchas gracias. Lo dije porque es mi cumpleaños, para que lo sepan todos. Sí, porque el PP no ha ganado todavía las elecciones. No, pero vamos camino. Lo digo por su cumpleaños, efectivamente. Vamos haciendo las cosas bien en la oposición. No le voy a preguntar cuántos, porque sería una gran indiscreción. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Grupo Mixto Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Gracias por estar también con nosotros. No es su cumpleaños, ¿no? No es mi cumpleaños, pero le iba a preguntar a Jesús Ángel si ha soplado las velas, porque es la única opción que tienen de ganar las elecciones. He soplado 2 velas. ¿Y has pedido ese deseo o no? Velas, ¿Y has pedido ese deseo o no? Y he pedido deseo, claro que he pedido deseo. Claro, pues eso, y si ha sido el de las elecciones, igual lo cuenta. No se cuenta. Bueno, hablaremos de varios asuntos en nuestra tertulia. Por ejemplo, del aniversario que se cumple hoy de las elecciones municipales y autonómicas del año 2019. Pero abrimos nuestra mesa de debate hablando de fraude. Ayer el Congreso de los Diputados aprobó nuevas normas para poner cerco a una práctica en la que España y, por tanto, los españoles somos campeones de Europa. ¿En España se defrauda mucho? Pues sí, en España se defrauda mucho, pero siempre son los mismos. La gente que tiene poder para hacer esos chanchullos que hacen y se las ingenia muchos para que no les pase nada. Se calcula que en nuestro país el fraude fiscal asciende a cerca de 70.000 millones de euros, el doble que la media europea. Aquí estamos controlados los más pobres. Y si hablamos de economía sumergida, un informe del Fondo Monetario Internacional asegura que en torno al 17% del dinero que se mueve en nuestro país es dinero en B. Esto significa unos 180.000 millones de euros. Sin embargo, otros informes suben la cifra hasta 250.000. Eso no hay un Dios quien lo arregle, porque la gente lo que quiere es cobrar como sea, o sea que así es la vida. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó ayer la Ley contra el Fraude Fiscal. Entre otras medidas, se incluye la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sean empresas o profesionales. Estamos más controlados, digamos, pero ¿cómo me va a parecer? Pues mal. Me parece por una parte bien, para que salga todo el dinero que hay, ¿no? Oculto. O sea, tenía que ser a todos los estamentos y para todo el mundo. En su tramitación parlamentaria se han introducido también modificaciones para amparar las inspecciones sorpresa de Hacienda. Porque ahora ya con todo lo que está pasando, pues Hacienda ya no deja pasar como antes ya. Y lo vigilan más y ahora están cogiendo más gente. Otras de las medidas es la prohibición de nuevas amnistías fiscales y la actualización de la lista de paraísos fiscales. Además, se reduce la deuda mínima para ser incluido en la lista de mayores morosos de la agencia tributaria de 1 millón de euros a 600.000. La lucha contra el fraude también representa uno de los componentes del plan de recuperación que España ha enviado a Bruselas. Además, el Plan España 2050, presentado la semana pasada por Pedro Sánchez, se propone reducir la economía sumergida del 20% del Producto Interior Bruto, que se estima actualmente a la mitad en las 3 próximas décadas. Pues eso, cerca de 70.000 euros de fraude fiscal y entre 190 y 250.000 millones de euros en cuanto a economía sumergida. Desde luego, con este volumen de fraude en todos los conceptos posibles, ¿se puede decir que en España hay conciencia social? Bueno, yo creo que no se puede decir. Sobre todo, no sé si hay conciencia social, igual ahí. Lo que no hay es un pensamiento en los ciudadanos de correlación entre lo que podemos hacer socialmente y lo que supone pagar impuestos. Son muchos años de, no vamos a decir de impulsar el fraude, pero sí de tolerar el fraude. Pero a mí me parece que es importante resaltar lo que decía la gente, y es la realidad, que son los trabajadores, las rentas del trabajo, en definitiva, los que estamos fichados, ¿no?, en ese sentido, por Hacienda, y el fraude no se produce entre las rentas más bajas, se produce siempre entre las rentas más altas. Y hay muchas medidas que tomar a este respecto. La primera
desde luego pasaría por controlar todo el dinero que hay en nuestro país. Ya se reían mucho de Cayo Lara hace ya muchos años cuando planteaba sustituir el modelo de los billetes de 500. Porque eso obligaría a que saliera mucho dinero que estaba en el colchón. Pues esto se eliminó, pero el problema sigue, por lo tanto tampoco tenía mucha razón. Tenía razón, pero desde luego no se eliminó, lo propuso, pero nunca se hizo. La solución no llegó. Pero nunca se hizo. Lo que no le hicieron es caso, se reían de él, me acuerdo. Y en ese sentido, pues desde luego la lucha contra el fraude debe ser una prioridad. Pero para eso también es necesario que haya un aumento importante de los inspectores de Hacienda, ¿no? Los informes de gesta, que son los que dan este tipo de datos tan relevantes y tan necesarios de concienciar, pues marcan también que es muy difícil combatir el fraude si no invertimos también en controlar ese fraude y sobre todo la concienciación. La próxima semana acudiré a un instituto a hablar de presupuestos. Y me decía el profesor, es importante, yo les intento explicar lo que es la economía de opción con los presupuestos, ¿no? Pues el decir, bueno, pues si yo me lo gasto en esto, no lo tengo para gastármelo en esto, o si yo dejo de pagar esto, no lo tendré para construir centros de día, para construir residencias, para construir escuelas. Y yo creo que eso es también fundamental ir concienciando, porque desde luego la conciencia en este país de lucha contra el fraude no existe. El Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ayer no apoyó esta reforma de la ley. ¿Las causas son? Pues vamos a ver, yo creo, con independencia de la decisión tomada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, yo creo que aquí hay una cuestión que nosotros siempre hemos defendido, y es la importancia de la reducción de impuestos. Y yo creo que esta es la única política que no se ha mantenido constante en el tiempo para realmente incentivar una mayor concienciación fiscal, que es de lo que estamos hablando. Yo creo que, por ejemplo, sucesos o noticias como la que hemos tenido recientemente, en donde se está proponiendo un nuevo sistema de cotización a los autónomos por tramos, en donde se pueden producir sucesos como los siguientes. Un señor que tiene unos beneficios de 32.000 euros, entonces entre el nuevo sistema de cotización de autónomos y los impuestos que tiene que pagar, se vería reducida esa renta, que no entiendo yo que no es excesivamente alta, en 19.400 euros en términos netos. Claro, yo creo que ese tipo de políticas no son las adecuadas, ¿verdad?, para proponer y facilitar que de manera voluntaria todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Y yo por eso pongo de manifiesto la necesidad, y lo pongo así sobre la mesa, de que los impuestos, ¿no?, sean unos impuestos ajustados y por lo tanto sean unos impuestos bajos. Otro ejemplo. En muchas ocasiones, aquí, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se plantean medidas o se plantean, para rebajar la carga sobre impuestos propios, donaciones. Claro, en la medida en que la carga impositiva de esas donaciones es reducida, da la casualidad que se externalizan y se visibilizan más donaciones y se hacen más donaciones y se acaba incluso hasta recaudando más, pero precisamente porque la carga impositiva de esas operaciones es baja. Y sucede lo contrario, es decir, cuando se suben ese tipo impositivo en ese tipo de operaciones, entonces no se realizan y no se recauda. Y yo creo que es una lección que es importante aplicarla. Y luego, por otra parte, ya esto lo tengo que decir desde un punto de vista personal, a mí sinceramente no me gusta en absoluto que me digan cómo tenemos que pagar. Poner limitaciones a la utilización del efectivo no me parece que sea razonable, y estamos hablando de cantidades que son 1.000 euros. No es una cantidad excesivamente, muy desorbitada. Si defraudáramos menos, a lo mejor no tendrían que ponernos tantas reglas. Sí, pero ¿no? reitero, si el sistema fiscal, ¿no?, fuese en ese sentido mucho más justo y no implicase una presión tan intensa como la que existe, ¿no?, quizás sí que podría existir un cumplimiento voluntario, reitero, voluntario, porque aquí hay que tener una cosa clara: la inspección de Hacienda siempre va por detrás. Esto es una ley universal en lo que es en el ámbito de la actuación. Esto no es político, esto es descripción. De la Unión Europea, de los 25, que menos presión fiscal tiene hablar de una presión fiscal desorbitada. Es distinto el concepto de presión al de esfuerzo fiscal.
Y lo importante es el esfuerzo fiscal, es decir, cuál es el sacrificio que en términos personales cada uno de nosotros hacemos a la hora de contribuir a las arcas públicas, que son conceptos distintos. Una cosa es presión y otra cosa es el esfuerzo. Y ahí España y La Rioja, dentro de España, estamos a la cabeza. Estamos a la cabeza. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no se mandan mensajes que no son correctos a los Vamos ciudadanos. a darle el turno a Sara Orradre, primera intervención. Sí, gracias. Se me ha adelantado un poco en el argumento la señora Moreno porque iba a decir lo mismo. Para empezar, yo no le veo absolutamente ningún tipo de relación al hecho de pagar menos o más impuestos con el hecho de defraudar más o menos. Es decir, somos uno de los países, como bien ha dicho la señora Moreno, con menos carga impositiva y sin embargo uno de los que más defraudamos. Y luego, pues otra cosa que se dice aquí y que se ha comentado, además lo ha comentado un señor de los que se ha entrevistado en la calle y yo no estoy del todo de acuerdo, y otra de los argumentos que tiran por tierra lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular. Decía un señor, bueno, aquí lo hacen los que pueden, ¿no? Los que más chanchullos pueden tener y los que más dinero, o los únicos que estamos pillados somos los trabajadores. Hombre, hay una cosa que se llama la picaresca, que siempre ha existido en este país, y de ahí entra también el concepto de conciencia social que ha introducido la señora Moreno, que es muy importante, y que, como digo, tira por tierra el argumento de que cuanto más se paga, claro, pues más ganas parece que hay de defraudar, ¿no? Aquí ha habido épocas, quizás ahora no tanto, en las que quien podía defraudar porque se lo permitían sus circunstancias 200.000 ha defraudado 200.000, quien puede defraudar 20.000 porque se lo permiten sus circunstancias defraudado a 20.000, el que puede 500 y el que puede ahorrarse los 20 eurillos del IVA de la factura del carpintero, del fontanero, se los ha ahorrado. Por lo tanto, hay varios niveles en esto que llamamos picaresca. Y después, ya centrándonos en el proyecto de ley que se aprobaba ayer. Pero con carácter general, decir que es que yo creo que para empezar es difícil cuantificar, ¿eh? O sea, el término de economía sumergida difícilmente se puede cuantificar. Que son los de sí, pero se calcula, economía sumergida, o sea, lo que es la economía sumergida, eso se tiende a calcular en base, son modelos econométricos y que existen indicaciones en base a la oferta monetaria real. Entonces se compara oferta monetaria con Producto Interior Bruto y a partir de esas estimaciones, pero no están exentas de una grandísima dificultad. Por lo tanto, a partir de ahí intentar cuantificar el umbral de efectivamente impuestos no recaudados todavía es más difícil. Es una manera de ejemplarizar una tendencia. No estoy intentando cuantificar la economía sumergida, no obstante, cuantificado una parte importante ya hay, ¿no? 70.000 millones de euros, creo que se ha cuantificado lo que se defrauda, y de hecho actualmente se establece que el fraude fiscal en nuestro país está en torno al 20% del PIB, que por cierto lo ha dicho también en el resumen informativo que se ha hecho previamente, en el informe que ha enviado el Gobierno de España a Bruselas para la recuperación. Uno de los compromisos que ha adquirido Pedro Sánchez ha sido precisamente el de reducir esa cifra alarmante del 20% del PIB en fraude fiscal. De hecho, el compromiso es reducirlo a la mitad en las 3 próximas décadas. Pero si eso fuera verdad, es que no haría falta subir impuestos. O sea, no habría mejor reducción de impuestos que recuperar lo que se defrauda. Yo creo que en esa misma línea se trabaja esta ley, ¿no? Yo quería, sobre todo, un par de cosas más por concluir, porque sí que me gustaría centrarnos sobre todo en los aspectos que contempla esta ley precisamente para la lucha contra el fraude fiscal, que es precisamente de lo que se está hablando ahora y que es el objetivo. Le comentaba al portavoz del Partido Popular que, por ejemplo, el Partido Popular no votó a favor, pero sí que entendemos que a pesar de las carencias que pueda contemplar este proyecto de ley, que debe seguir ahora su curso en el Senado, contempla muchas incorporaciones a través de enmiendas, entre otros del Partido Popular, que después, si me permiten, voy a hablar de una relacionada con la fiscalidad verde que me gustaría resaltar aquí. Y por tanto yo creo que sí que incorpora mecanismos interesantes para esa lucha contra el fraude fiscal, con el endurecimiento, por ejemplo, de los requisitos que deben tener las SICAV, las sociedades de inversión de capital variable, con la eliminación por ley de la amnistía fiscal, es decir, mientras algunos durante sus gobiernos se dedicaban, ¿verdad?, a perdonar a aquellos que durante años habían estado defraudando a Hacienda, permitiéndoles regularizar ese fraude con condiciones ventajosas, mientras el resto de los ciudadanos de a pie teníamos que andar pagando, ¿no?, en tiempo y hora de forma escrupulosa nuestros impuestos. Bueno, pues eso ahora mismo se va a eliminar porque supone un agravio comparativo por ley, se supone un agravio comparativo con quienes pagamos nuestros impuestos de forma rigurosa y, como digo, en tiempo y hora. Y después, pues como decía, también el Gobierno ha intentado sacar adelante a través de este proyecto de ley
bueno, pues regularizar el tema del impuesto de matriculación, que fíjese usted por dónde, no ha salido adelante por una enmienda que ha presentado el Partido Popular, aliado en esa enmienda, ojo, con los malévolos de ERC y PDeCAT, cuidado, ¿cómo se habrán visto? ¿En qué situación? ¿Verdad? ¿Qué alianza? ¿Qué ocultará una alianza así? Que no dejaba de ser más que una regularización de una norma que se aplica desde el 1 de enero y que viene de una normativa europea para penalizar, entre comillas, a los vehículos con mayores emisiones. Y yo creo que eso es un error, que se haya echado atrás esa modificación, que es un tema que contempla esta ley y que me gustaría también que se tuviera en cuenta. Y de hecho, me imagino que la señora Moreno, que es muy fan de ciertas cargas impositivas. Al señor Garrido por varias alusiones. Sí, ¿verdad? A ver, la primera de ellas es, yo creo que, pero ¿por qué desde la izquierda, por ejemplo, no se intenta hacer una política de contención del gasto público? Claro, porque el problema siempre se plantea, el problema siempre, sí, pero es que el problema es, pero luego llega la hora de verdad siempre que y no se aplicáis la cumple. política de contención de gasto, no recortáis todos los servicios públicos, Moreno, sobre todo los más desfavorecidos. Señora Moreno, no puedo eso que ustedes dicen de manera incansable, luego no se ve reflejada en la realidad. Sí se ve, sí. No se ve reflejada en la realidad, sin ir más lejos, porque nunca en La Rioja habían faltado tantos médicos como con ustedes en el gobierno hoy. No, es que esa es la realidad. A pesar de su discurso, la realidad es esa. La realidad es que hoy nunca había habido tantas UCI como hay en este momento, que no hubo nunca con vosotros. La educación nunca había tenido tantos problemas como ahora, gracias a ustedes. Es más, por habitante de toda España. Es más, ese gobierno que usted apoya hoy mismo ha dicho que van a incrementar en un 70% las plazas de residencias de ancianos concertadas, que eso para usted será, pues no lo sé, un auténtico pecado mortalísimo, pero eso es lo que dice su gobierno. Al gobierno que usted apoya, no su gobierno, para ser justos. Entonces, primera conclusión, yo creo que es importante que los gobiernos, sobre todo desde el ámbito de la izquierda, hagan un esfuerzo por la austeridad, igual que lo hacen los ciudadanos. No es de recibo, sin salir de La Rioja, tener aquí tantos altos cargos como tenemos. O sea, no es de recibo. No es de recibo tener una consejería. Bueno, entre otras cosas, porque los fondos que se obtienen mucho lo que cuesta la política y los altos cargos. En la medida en que los ciudadanos perciban que los fondos, que el dinero que pagan en sus impuestos, en sus cotizaciones sociales, no está bien gestionado, supongo que también tendrán un incentivo, ¿verdad?, para contribuir a esos gastos. Pero yo creo que todos nos sentimos. Señor Garrido, que nunca ha habido una buena gestión gubernamental, porque el fraude fiscal ha estado permanentemente invariable en el 20%. ¿Qué ha hecho el señor Sánchez en los últimos 3 años que ha sido presidente del gobierno? En los últimos 20, el porcentaje del PIB de fraude y de economía sumergida es exactamente el mismo, haya gobernado el Partido Socialista. Sí, pero da la casualidad, precisamente por eso, que las políticas desde la izquierda se plantean de manera incansablemente exactamente las mismas son subir impuestos, pero nunca bajar el gasto público. Oiga, ¿usted conoce algún primer ministro, algún gobierno socialista que haya apostado por la reducción del gasto público? Yo no. Lo que quería poner de manifiesto, y en La Rioja tampoco. Señor Garrido, es que los políticos ya sé que van todos a la caza del voto del ciudadano y que intentan no señalar con el dedo la parte de responsabilidad que cada ciudadano tiene en ese PIB. Que no cuenten con señor Garrido, con esta cantidad de fraude, con esta cantidad de economía sumergida, algo tendremos que hacer mal los ciudadanos, no solo los políticos. Que no cuenten con el Partido Popular para seguir metiendo el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Eso que esté claro, sobre todo cuando no existe la ejemplaridad de vida por parte de las administraciones públicas. Y señora Moreno. Segundo, los gobiernos del Partido Popular no han aplicado una amnistía fiscal. Eso es lo que dice el argumentario socialista. Lo que se ha aplicado es una regularización. Aquí el único que aplicó una amnistía fueron gobiernos del Partido Socialista presidido por González. No es un eufemismo porque tuviera
tuvieron que contribuir y tuvieron que hacer una declaración especial. Señora Moreno, ahora le doy el turno de palabra. Ventajosas, en condiciones ventajosas. Una regularización fiscal que tuvieron que pagar, cosa que no hicieron los gobiernos, cosa que no hicieron los gobiernos del Partido Socialista en anteriores ocasiones. Y le digo de la misma manera, igual que se aprueba una ley, se puede aprobar otra ley distinta, es decir, que en el sentido de que existe una voluntad política de aplicar un criterio u otro, se puede modificar. O sea, que eso tampoco en sí mismo es una garantía absolutamente de nada. Reitero, aquí lo importante es que el sistema fiscal sea un sistema fiscal justo, y que no sea un sistema fiscal confiscatorio en algunos casos, porque en algunos casos lo es. Y con esto termino. Y de aquí tengo que decir y con eso termino. Concluyendo, por favor, para pasar. Usted ha hecho un ejemplo con el tema de las ICAPs, que resulta, ¿verdad?, que hemos tenido en La Rioja ejemplos claros, es verdad, de consejeros, de miembros de su gobierno, ¿verdad? De miembros de su gobierno, ¿verdad?, que han tenido que dimitir porque mientras nos subían los impuestos a los demás, patrimonio, rentas, ¿verdad?, ellos tienen una SICAF en Luxemburgo. Qué curioso. Sin embargo, la culpa la tenemos los locales. Pues ese es el discurso yo no he dicho suyo. Que la culpa señora Moreno, me gustaría retomar lo que planteaba el señor Garrido al principio, ¿no? Aquello del esfuerzo fiscal. Pues mire, el esfuerzo fiscal no va por territorios, el esfuerzo fiscal va por clases. Lo decía el señor, las rentas bajas siempre acaban pagando, las rentas del trabajo siempre acaban pagando porque están claramente, o sea, cualquiera de nosotros pide el borrador de la declaración de la renta y todo lo que cobramos en una nómina pues sale automáticamente. Son otros realmente los que están defraudando y evidentemente el esfuerzo fiscal implica que tiene que pagar más quien más tiene para que el esfuerzo sea igual. No es lo mismo pedirle un 10% de su renta al que gana 1.000 euros que pedirle un 10% de su renta al que gana 1.000.000 de euros. Eso es algo fácilmente comprensible por todo el mundo. Por eso nuestra Constitución prevé que los impuestos tienen que ser justos, progresivos, y eso quiere decir que a más importe de renta, mayor porcentaje de renta. Por eso nosotros somos defensores de subir unos impuestos, los que mejoran la equidad y la justicia social, y de bajar otros, que son los que normalmente el Partido Popular, como pasan desapercibidos, esos no les importa subir. Me estoy refiriendo al IVA y me estoy refiriendo al que todos pagamos cada vez que compramos una barra de pan, porque en ese caso el dinero que los que tienen menos renta dedican al consumo es mucho mayor que el que los que tienen mayor renta. Por eso es más justo subir los impuestos sobre la renta y bajar los indirectos, porque es la manera de mejorar la justicia y la equidad. Y en ese sentido decía el señor Garrido que no me gustará que se aumente el 70% de las plazas concertadas. Evidentemente, señor Garrido, por favor, deje en contra de rebajar el tipo de IVA aplicados a los centros de belleza. Señor Garrido, deje terminar su intervención a la señora Moreno. Deje terminar su intervención y luego... Unas veces esto parece que es un 3 contra 1. Deje intervenir. ¿Quién lo había subido? No sé quién lo había subido, pero no había sido un gobierno de izquierdas. En contra. A mí lo que me parece totalmente incoherente es que cuando gobiernan suben el impuesto y luego cuando no gobiernan plantean su bajada. Pero bueno, aparte de eso... Deje terminar a la señora Moreno el argumento que estaba utilizando. Tengo que responder, desde luego que no nos gusta que se concierten plazas privadas de residencia, pero es a lo que nos condenaron 24 años de falta de inversión pública en plazas públicas, que es lo que tendríamos que tener. Las listas de espera en residencias de mayores, en centros de día, son aterradoras en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, temporalmente entendemos que lo necesario es garantizar el acceso a los servicios sociales por la mayor parte de la población. Eso es, exigiremos, sí, se pueden construir residencias en 5 minutos. Echando la culpa al Partido Popular. Es que esto es un ejemplo bastante claro y evidente de una incapacidad de gestión, porque claro, si su único argumento es decir y esgrimir que la culpa de todo la tiene el Partido Popular, cuando ustedes ya han tenido 2 años de responsabilidades de gobierno, oiga, dejen paso a otros. Paso a otros. Te sabes de mis votaciones, te diré que en distintas ocasiones, en muchas ocasiones, hemos hecho proposiciones no de ley para la creación de una red pública de residencias y centros de días, pero no solo eso, también hemos incluido en los presupuestos partidas presupuestarias para que empiecen a construirse, para que se reabra, por ejemplo, una residencia que construyeron ustedes cuando estaban en el gobierno, la de Castañares, y que ha estado cerrada durante años y años. Esa es la manera que ustedes tienen de explicarle a la ciudadanía lo bien que gestionan el dinero público, en hacer
residencias, no sabemos muy bien para qué, porque ni tan siquiera llegaron a abrirse o a inaugurarse. Bueno, inaugurarse creo que sí, hay una placa allí, que fui el otro día a ver las obras, hay una placa allí del señor Pedro Sanz que la inauguró, no se abrió nunca, pero se inauguró porque hay una plaquita allí. En ese sentido, hombre, no hagamos demagogia barata. Bien, pues, eso sí que es hacer no demagogia barata. Ahora vayamos a un caso concreto. ¿A usted le parece realmente confiscatorio que a un autónomo que gane 32.000 euros acabe esa retribución bruta en 19.200 porque tiene que pagar su seguridad social y sus impuestos? ¿A usted eso le parece razonable? A nosotros no. No sé si a usted le parecerá pero a nosotros desde luego no. Ese dato es un dato que usted se acaba de sacar de la manga. Oiga, usted repase usted la documentación de una asociación como es ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, que la han puesto de manifiesto. O es que no le gusta oírlo, yo sí defiendo, yo lo que defiendo, porque 32.200 euros no me parece que sean Señor Garrido, desde luego que defiendo, esos son los ricos. Y que defiendo desde luego terminar a la señora Moreno y después deje empezar a la señora Orrade, seguridad social proporcionalmente a los ingresos que se obtienen. Claro que sí, no me parece razonable que un trabajador que cobra 2.000 euros al mes cotice en torno a un 36% de su base de cotización y sin embargo un autónomo que gana el mismo importe cotice el mínimo por el salario mínimo. Y genera muchos problemas además después, porque luego dicen, no, es que los autónomos salen muy perjudicados en la pensión de jubilación. Claro, salen muy perjudicados porque con independencia de lo que perciben, cotizan siempre por el mínimo. Por tanto, claro que yo estoy partidaria de que haya un sistema de cotización ajustado a los ingresos que se obtienen por la actividad económica. Lo que da de sí el debate de la fiscalidad y del fraude fiscal, señora Orrade. Sí, bueno, yo lamentablemente quería haberme centrado un poco más, ¿no?, en lo que contempla la propia ley, más que nada porque le queda un recorrido importante, pero como seguro que podremos seguir hablando de ella, pues he visto que se ha ido el debate por otros derroteros. Bueno, yo totalmente de acuerdo también con lo que dice la señora Moreno cuando le reprocha al señor Garrido que, bueno, él se saca sus datos, será un dato que habrá, me imagino, ¿no?, hecho a raíz de un caso real. Yo no digo que sea falso, pero claro, esto es como todo, ¿no? Habrá muchísimos casos. Es como cuando se empeñaban en decir que los trabajadores en ERTE, que han estado en ERTE este año, iban a tener que pagar un sablazo de 1.000 euros en la declaración de renta, y eso no es cierto. En algún caso puede que sea así, pero francamente creo que en los últimos, en los pocos, los menos. Conozco a muchos trabajadores que han estado en ERTE y que en ningún caso tienen que pagar esa cantidad. Pero bueno, lo hacen porque, al contrario de lo que predican, siempre son los abanderados de la demagogia y hacen muy poca pedagogía a favor precisamente de algo tan importante como es la lucha contra el fraude fiscal. Y después, en relación con otras cosas que se han mencionado en el transcurso de las intervenciones que me han precedido, pues también de acuerdo con la señora Moreno en que no es lo mismo equidad que igualdad, que el gobierno progresista de España y de La Rioja apuesta por un sistema impositivo, lo hemos dicho muchas veces, progresivo, equitativo y mucho más justo, y que el modelo fiscal que defiende el Partido Popular, pues lo único que ha hecho ha sido en los últimos años ahorrar en torno a 17 millones de euros a las rentas más altas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que responden a apenas un 1% o un 2% de la población. Por lo tanto, bueno, 17 millones de euros que hemos estado detrayendo de la mejora de los servicios públicos tan necesaria como vemos en un momento como este. Como bien decía también la señora Moreno, bueno, pues no se pueden arreglar en 4 días pues un sistema de mercantilización de los servicios públicos como el que ha venido ejerciendo el Partido Popular en los últimos años en materia de sanidad, en materia de educación y también, puesto que ha salido aquí, en materia de residencias para personas mayores. Existe un compromiso de este Gobierno en la revisión del modelo de residencias que efectivamente durante los últimos años ha sido un auténtico desastre en lo que tiene que ver con la gestión que ha hecho el Partido Popular. ¿Se soluciona en 3 años? ¿En 4? Pues probablemente ni en 5 ni en 6, porque han sido 20 años de absolutos despropósitos. Ahora más conscientes que nunca, después de ver cómo han saltado por los aires todas las costuras del sistema a consecuencia de la pandemia. Turno para el señor Garrido y, por favor, señoras de mi derecha, sin interrupciones. Sí, yo poner de manifiesto una vez más, yo creo que aquí se ha visto de una manera evidente, y es que desde la izquierda siempre las soluciones a todos los problemas son exactamente las mismas. Más gasto público y más impuestos. Siempre. Esto es hasta que llega un momento en donde en sí el sistema no se sostiene. Y eso tenemos ejemplos recientes a lo largo de nuestra historia, ¿verdad?, que lo atestiguan. Por lo tanto, ese es el camino que ya sabemos a dónde nos lleva.
y por lo tanto lo que hay que hacer es explorar alternativas distintas y por lo tanto, reitero, lo importante es tener un sistema fiscal justo que no sea confiscatorio, y aquí cuando hablo en términos fiscales me refiero al conjunto, hablo tanto a impuestos como a cotizaciones a la seguridad social. Y reitero, los cálculos que he puesto de manifiesto no son míos, no son del Partido Popular, simplemente los he extraído de unos estudios planteados por ATA. Y ahí el ejemplo, reitero, es exactamente eso, con los sistemas que está planteando el gobierno del señor Sánchez, a los cuales usted hoy aquí, quieran o no, están representando. Un trabajador autónomo con un beneficio en su actividad de 3.200 acaba en términos netos teniendo unos ingresos de 19.400. Esa es la realidad y eso me parece que no es razonable, porque no estamos hablando, ¿verdad?, de ricos riquísimos, estamos hablando de clase media. Y eso es lo que hay que revertir y que siempre la izquierda acaba en la misma vía, que subir los impuestos y eso, reitero, no funciona. Hemos empezado hablando de fraude fiscal, de economía sumergida. Ha habido un pequeño intento ahí, pero apenas ha tenido importancia. Hemos empezado a hablar de eso, hemos derivado claramente en política, que es al fin y al cabo pues donde se acaba cuando hablamos de impuestos. Política, que hoy hace 2 años que fuimos a las urnas los españoles y que depararon esas urnas la primera victoria electoral del Partido Socialista en La Rioja desde hacía muchos años. Fruto de esa victoria, hoy gobiernan en La Rioja el Partido Socialista con el apoyo de Unidas Podemos en el gobierno, Izquierda Unida desde fuera del gobierno. Hoy el secretario general del Partido Socialista, Francisco Ocón, ha hecho balance de estos 2 primeros años de la victoria, no del gobierno, porque al fin y al cabo el gobierno no ha cumplido todavía 2 años, habrá que esperar a agosto para ello. Negociación, cogobernanza, igualdad, municipalismo, progreso, crecimiento y proyección. Esos son los ingredientes que, pese a la pandemia, han seguido poniendo en marcha los gobiernos que lidera el PSOE en la comunidad y en los ayuntamientos. Tenemos hasta el final de esta legislatura 2 años que no les quepa a ustedes duda de que van a estar llenos de oportunidades para que entre todos consigamos construir un futuro mejor para los riojanos. Y aunque entiendo las dudas y la incertidumbre, porque son lógicas, de gran parte de la ciudadanía, yo creo que convendría preguntarse qué hubiese sucedido si esta crisis hubiese sido afrontada con las soluciones que el Partido Popular ya nos ofreció en el año 2011. Señor Garrido, se le ha puesto al pie el secretario general del Partido Socialista. Sí, un discurso por otra parte pues bastante previsible. A ver, yo creo que si hay algo que ha dejado meridianamente clara la pandemia es que ha puesto de manifiesto de una manera evidente la incompetencia para la gestión del proyecto político que encarna el Partido Socialista. Incompetencia manifiesta, que pone de manifiesto que seamos muchos los riojanos que a día de hoy estamos hartos de cómo está el gobierno de La Rioja enfrentándose a los problemas reales del día a día que tenemos los riojanos. Y en donde lo que está primando es la propaganda, reitero, sobre la gestión, sobre la resolución de los problemas ordinarios que en el día a día tenemos los ciudadanos. Eso yo creo que es evidente. No sé si puedo seguir esgrimiendo o argumentando porque tenemos más solamente cuestiones. Podría usted argumentar, igual que también sus compañeras del Parlamento. No me resisto de cada uno media hora, pero no una. tenemos tiempo suficiente para ello. Intervención de la portavoz adjunta del Partido Socialista en el Parlamento. Bueno, es su secretario general. Me imagino que coincidirán casi todo. Absolutamente en todo. Me podría remitir directamente a lo que ha dicho esta mañana, pero bueno, simplemente recalcar que muy al contrario de lo que está diciendo ahora el señor Garrido, pues si precisamente algo ha demostrado esta pandemia es el compromiso firme precisamente del gobierno progresista de La Rioja y también lógicamente del Partido Socialista por el refuerzo de los servicios públicos como un pilar fundamental para el bienestar de los riojanos y de las riojanas y para un sistema en general de convivencia plena, ¿no? Es verdad que, bueno, primero el gobierno tardó en componerse, no fue sencillo. Las negociaciones, por recordar lo que fue aquel verano, ¿verdad?, de 2019, pues fueron más complejas de lo que en un principio parecían.
Y después, a todo esto, una vez ya el gobierno constituido, pues se sumó algo con lo que no contaba absolutamente nadie, que es pues la llegada de la pandemia, que es el mayor, pues el fenómeno más importante del que han vivido las sociedades occidentales en esta materia en los últimos años, y por lo tanto que nadie conocía, para el que no existía un manual de instrucciones. Y a pesar de eso, bueno, pues creemos que dentro de todas las dificultades y a pesar de todos los errores que se hayan podido cometer, el gobierno ha sabido actuar de forma coherente, valiente y determinante. Y bueno, pues nos quedan todavía 2 años por delante, que espero se siga trabajando en esta misma línea de refuerzo de los servicios públicos. Lo decía el secretario general del Partido Socialista, en materia de cogobernanza, de la que también hemos aprendido mucho a consecuencia de la pandemia, en pues un trabajo conjunto junto con las fuerzas progresistas que nos apoyan en el gobierno, pues de una sociedad más igualitaria, más progresista y mucho más justa. Como digo, siempre pensando en el refuerzo de los servicios públicos. Enar Moreno, su visión de estos 2 años. Bueno, pues efectivamente, yo voy a empezar por donde acababa el corte que hacíais del secretario general del Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esta pandemia de ser gobernado por la derecha más liberal? Pues lo ha dicho antes, ¿no? Es contención del gasto. Pues si en esta situación tenemos que contener el gasto, no hubiéramos podido contener la pandemia como se ha hecho. Mire, yo creo que se han hecho cosas mal, porque lo decía también la señora Orradre. Era una cosa imprevisible y evidentemente atender de repente con los medios de que nunca habíamos vivido, medios sanitarios, de que nunca se había vivido una pandemia en nuestro país, tengamos que afrontarla, una pandemia, quiero decir, tan letal, ¿no? Tengamos que afrontar esta situación. Se han priorizado, desde luego, desde nuestro punto de vista acertadamente, en ese falso debate, esa falsa dicotomía entre la salud y la economía. Como nosotros decíamos, si no priorizamos la salud, la economía no se hubiera recuperado nunca. Valía más poner la prioridad en lo importante, y eso es lo que se ha hecho. Pero además ahora mismo, antes de que luego diga lo mal que se ha hecho, vamos a poner también el acento en lo bueno, ¿no? Yo creo que la Comunidad Autónoma de La Rioja esté a la cabeza en vacunas es algo de lo que sacar pecho. Pero además se hace a la vez que se están recuperando múltiples gestiones de servicios públicos para ir cumpliendo esa máxima, ¿no?, que en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos con el Partido Socialista y con Podemos y desde luego con Izquierda Unida, de aquello que el dinero público vaya a los servicios públicos para garantizar que no se pierden euros en esa correcta gestión. La realidad es que los ERTEs han sido ejemplo a nivel internacional y han garantizado que se cubrían tanto a los trabajadores como se cubrían a las pequeñas, especialmente a las pequeñas empresas y a los autónomos. Se nos va acabando el tiempo. Nos ha permitido aguantar esto, y nos gustaría, esto lo tengo que decir, nos gustaría que todo hubiera sido más rápido, pero en este momento recuperar, extinguir el contrato con Viamed, recuperar el servicio de radiología que privatizaron hace muchos años y garantizar que los servicios públicos se gestionan desde lo público es algo para nosotros fundamental y prioritario. Y esto es solo el principio. Seguiremos trabajando los 2 años que quedan para mejorar la vida de la gente. Tiempo. Si quiere replicar, sí, será dentro de la siguiente pregunta. Vale. Y dentro del minuto y medio máximo que va a tener. Suficiente. A partir de mañana y dando por hecho que las elecciones pueden ser el 28 de mayo en el año 2023, justo llevaremos tanto tiempo consumido como tiempo queda por delante. Me interesa más conocer realmente, y posiblemente a muchos de nuestros espectadores también, saber qué es lo que el Partido Popular va a hacer los próximos 2 años, que analizar lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora. ¿Qué va a hacer el Partido Popular los próximos 2 años para invertir el resultado en las urnas? Pues muy sencillo, seguir haciendo la oposición que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Para explicar a los riojanos que en términos democráticos La Rioja, pues por ejemplo, hemos perdido, pero mucho. Tenemos un gobierno carísimo, un gobierno elefantiásico que no está en sí mismo justificado, además sumamente inestable. Yo creo que alguna vez lo hemos dicho en este mismo espacio, ¿no? Casi 2 de cada 3 altos cargos del Ejecutivo que empezaron en su momento hoy no lo están, y eso es una clara manifestación de incapacidad de gestión. Estamos ante un gobierno que no da explicaciones. Ahí está todo lo que está sucediendo con Brahim Gali. Creo que no nos va a dar tiempo a hablarlo, pero en fin, sería bueno que alguien del gobierno de La Rioja explicara qué está pasando.
Ahí estamos también, como tenemos un gobierno que no defiende lo riojano, y ahí está como el gobierno de La Rioja ha sido incapaz de mover un dedo para defender la unidad de la denominación de origen calificada Rioja. En términos económicos tenemos un desplome del Producto Interior Bruto nunca antes visto, más autónomos arruinados, muchos más desempleados de los que teníamos al inicio de la legislatura, y en términos de servicios públicos es claro y evidente, nunca antes la sanidad pública de nuestra comunidad había estado tan mal, y no solo porque lo dice el Partido Popular, también importantes sectores desde la izquierda lo ponen de manifiesto, lo quieran decir o lo quieran reconocer las personas aquí presentes. Y en segundo lugar, en términos, pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de educación, nunca antes la educación había estado tan solventada, no se sabe muy bien para qué ni con qué finalidad, pero esa es la realidad. Hoy los padres, por ejemplo, tienen más problemas para inscribir a sus hijos en los centros. Ha consumido su turno. Todo pero eso vamos a seguir explicando y mucho más. Su turno, pero ha hablado usted más de los 2 años anteriores que los 2 de futuro. No, sí, porque es importante explicarle a los riojanos qué es lo que está pasando. En los próximos 2 años, no proponer nada y ya está. No, pero es que ya se nos acaba el señor Garrido. No, pero es que para hablar del futuro se nos ha acabado el tiempo. Me está diciendo que no le satisface lo que le digo, pues le he hecho yo un reto. ¿Cuándo va el gobierno de La Rioja a poner encima de la mesa la convocatoria de 32,5 millones de euros para ayudar a nuestras empresas que se prometió en marzo? Preguntaremos. Señor Moreno, su turno, su minuto y medio. Bueno, pues minuto y medio. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir por este camino en el sentido de reforzamiento de servicios públicos, a la eliminación de los privilegios que durante años han venido planteando. Yo creo que todo el mundo está satisfecho de entender que la recuperación de esos servicios afecta también a la mejora de los servicios y al aumento de la calidad. Todo lo contrario de la contención de gasto. Lo que garantiza que nuestra economía empiece a remontar es incentivar también y garantizar los derechos de todas y de todos. El derecho a una educación de calidad, a una sanidad de calidad, y todo gestionado desde lo público como manera, desde luego, desde nuestro punto de vista, más eficiente. El Partido Popular no tiene alternativa nada más que volver al pasado, volver a lo antiguo. No hace falta que nosotros digamos qué hubiera pasado de estar el Partido Popular gobernando con esta pandemia. Los ciudadanos, los riojanos lo saben. Hablando de pasado, no de futuro. Lo saben. ¿Usted se ve en el Parlamento del futuro, dentro de 2 años? No sé si yo o cualquier compañero de Izquierda Unida, porque lo que caracteriza a Izquierda Unida es la democracia participativa, la toma de decisiones colectivas, y en ese sentido seguiremos trabajando en el futuro. Seguro que hay una importante representación de Izquierda Unida, porque si algo hemos demostrado es que de no estar nosotros en el gobierno, desde luego las políticas de izquierdas no hubieran sido las que se han tomado en nuestra comunidad y las que se van a seguir tomando. Los 2 próximos años, los últimos, la segunda mitad de la legislatura para el Partido Socialista. Pues esperemos que ya sin la pandemia por medio y gracias a lo bien que está transcurriendo el proceso de vacunación, y que esperemos nos deje ya desarrollar pronto lo más parecido a la vida normal que desarrollábamos antes de este episodio de pandemia, pues precisamente todo lo que no queremos, todo lo que no queremos, lo que queremos es precisamente frenar ese intento de intoxicación precisamente que hace el Partido Popular, porque decía el señor Garrido que estaba soliviantada la sociedad, la comunidad educativa, y no es cierto, y frente a ese intento de soliviantar, porque en cualquier caso son ellos quienes instrumentalizan cualquier cosa para tratar de soliviantar a la sociedad, frente a ese intento de intoxicación, pues gestión con determinación y valentía, como se ha venido haciendo hasta ahora, trabajando para el refuerzo de los servicios públicos, para la recuperación económica, con la mayor inyección de recursos económicos que conoce este país y que conoce nuestra comunidad autónoma. Mayor esfuerzo y también una mayor proyección para el municipalismo y la cohesión territorial, sin prebendas, como venía ocurriendo en los 24 años anteriores, ni agravios comparativos entre los municipios, como también venía ocurriendo. Y, por cierto, defendiendo, como ya estamos haciendo, a la denominación de origen Rioja. Hay que recordar que lo más cerca que estamos de la ruptura de la denominación de origen Rioja fue con aquella desastrosa gestión del reparto de viñedos que hizo el anterior gobierno del Partido Popular, que se tradujo en hectáreas recortadas, en hectáreas arrancadas, bueno, y en derechos renunciados. Ha sido una pena. Nos ha dicho cuándo se va a convocar la ayuda de 32,5 millones de euros. Bueno, a lo mejor autónomos. Lo preguntaremos al gobierno. El consejero aquí dijo que para finales de mayo iba a estar, y estamos lo preguntaremos al gobierno, y el miércoles que viene esperemos tener la respuesta aquí. Ya no será mayo. Será junio, entonces, sí. Pero le preguntaremos
Nos quedan muchos miércoles a nosotros y a ustedes por estar aquí en esta mesa en Punto de Encuentro en los próximos 2 años. No se vengan abajo. Gracias. Eso es lo último. Gracias por estar con nosotros esta noche en Punto de Encuentro. Buenas noches, Sara Orradre. Jesús Ángel Garrido, Hernán Moreno, gracias por estar con nosotros. Noches. Que termine usted bien su cumpleaños. Gracias. Y dentro de un año espero verle aquí también. Por supuesto. Gracias. Nosotros nos despedimos ya en la tertulia, nos vamos a conocer la previsión meteorológica y después ya con nuestro cierre. Buenas noches. Bueno, pues en cuanto al tiempo, mañana jueves se esperan intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en la Ibérica. Las temperaturas mínimas, como hemos visto, van en ligero descenso en el valle y sin cambios o en ligero ascenso en la sierra, y las máximas en ascenso. Eso sí, podremos tener, como vemos, 30 grados en Calahorra o 28 en Arnedo, incluso 31 en Alfaro. Los vientos soplarán flojos, variables, predominando en norte y noroeste. Bueno, pues Óscar, nos vamos a despedir con una historia que llega este fin de semana al Teatro Bretón. Se llama Dribbling, dirigida y escrita por Ignasi Vidal. Un thriller que narra la historia de un futbolista de éxito que ve cómo su vida se desmorona cuando, inmerso en las negociaciones de su traspaso a otro equipo, una mujer le denuncia por abuso sexual. Con este pequeño avance nos vamos a despedir. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Ya está aquí. No voy a contestar a nada más. Que tú no eres consciente de quién eres. No eres consciente de que eres un personaje público. Tú no te perteneces. No tienes escrúpulos tú. Esto puede mandarlo todo a tomar por culo. Cuando me retire pienso escribir sobre todo.